Buen día, mi nombre es Sara Zapata y el día de hoy vengo a traerles estos ejemplos que nos permitan contextualizar un poquito mejor los tipos de transporte celular que existen. Entonces, el primero es el transporte celular pasivo, el cual no requiere un gasto energético, es a favor del gradiente de concentración, es decir, que va de mayor a menor concentración. Entonces, a modo de contexto inicial, es importante tener en cuenta que la célula está cubierta por una membrana que entre una de sus funciones tiene permitir el ingreso y o salida de sustancias de la célula, del interior de la célula, al exterior. Entonces, un ejemplo de transporte pasivo, en este caso, es la ósmosis, donde tenemos la membrana, que es una membrana que tiene una permeabilidad selectiva, es decir, que deja transitar libremente algunas sustancias, pero otras no. En este caso, la sustancia que transita libremente es el agua y hay un soluto que no puede atravesar la membrana. Entonces, la ósmosis es cómo el agua se mueve en función de este soluto. Entonces la forma pues como yo lo entiendo es, si yo tengo una sopa que me queda muy salada, ¿yo qué hago? Le adiciono agua para equilibrar un poquito este sabor, ¿cierto? Entonces es como lo mismo que viene a pasar, lo mismo que hace el agua en la célula, sea en el interior o en el exterior. Entonces, en la imagen 1 estamos viendo eh, en ambos lados de la membrana una cantidad de agua que está en equilibrio y una cantidad de solutos que está también en equilibrio en ambos lados de la membrana. Es decir, hay la misma agua, hay la misma cantidad de soluto, la misma concentración de soluto en el lado izquierdo versus el lado derecho. ¿Qué pasa? Que se aumenta la concentración de soluto en uno de los dos lados, pues como para equilibrar, digámoslo, este sabor o esta concentración del soluto, pues se equilibra adicionando o quitando agua. Entonces, en la imagen 1 vemos que tanto las moléculas de agua como de soluto, que en este caso el soluto está representado por la bolita verde y las moléculas de agua por esos punticos rojitos con cachitos blancos, están en equilibrio en la imagen 1, ¿cierto? Tanto el soluto como las moléculas de agua. En la imagen 2 vemos que hay mayor concentración de soluto en esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Para equilibrar la concentración de ese soluto, pues algunas moléculas del lado izquierdo se van a mover hacia el lado derecho y pues va a aumentar la concentración de agua en el lado derecho con el fin con el fin de equilibrar la concentración de soluto que hay. Entonces, en este caso es como lo que les digo de que, pues de un lado del otro está más salado, le voy a echar más agua, pero echarle más agua implica pues como un intercambio de agua que hay de un lado al otro lado de la célula. Y eso es lo que se conoce como ósmosis, ¿cierto? El agua se mueve libremente a ambos lados. En el otro lado tenemos el transporte activo, el cual sí usa energía como el ATP, y es encontrar el gradiente de concentración, es decir, de menor a mayor concentración. Entonces vamos a verlo a través de la bomba de sodio-potasio. Al interior de la célula hay mayor cantidad de iones de potasio y al exterior de la célula hay mayor cantidad de iones de sodio. Pero ¿qué pasa? Que los iones de sodio deben salir de la célula y iones de potasio deben entrar, es decir, que están en contra del gradiente de concentración. ¿Cómo se da entonces en este caso ese intercambio? Ese intercambio se da a través de unas proteínas denominadas proteínas bomba, que esas proteínas lo que hacen es que usan la energía del ATP, usan ATP para hacer este intercambio, usan ATP para sacar las moléculas, los iones de sodio e ingresar los iones de potasio a la célula. Ahora, unos ejemplos como que me permiten a mí contextualizarlo un poquito mejor. Yo vivo en Medellín, acá en Medellín el transporte público de mayor uso es el metro y este tiene unas horas de mayor o menor tránsito de personas. Entonces, el transporte pasivo es donde no hay casi personas transitando, ¿cierto? Donde usted ingresa al vagón y sale el vagón libremente, sin chocarse con nadie, sin tener que hacer ningún esfuerzo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el metro está vacío. El transporte activo vendría siendo el que se da en las horas pico, es decir, las horas en que la mayoría de las personas van de su casa al trabajo en la mañana y en que la mayoría de las personas van del trabajo a su casa en las horas de la tarde o en las horas de la noche. Entonces, en ese transporte activo, ¿qué pasa? Como el metro viene lleno, para usted ingresar
al vagón del metro debe hacer un esfuerzo muy grande para poder ingresar haciendo un gasto energético. Espero que con esto les haya quedado claro y muchas gracias por la atención.